México es un país que constitucionalmente se define como un Estado laico. Culturalmente, socialmente, es un país profundamente religioso. Esta tensión entre la política y la religión no es una tensión nueva, se ha vivido de siempre, porque el Estado laico no es el Estado en contra de la fe, pero tampoco es un Estado indiferente a las creencias. En teoría, el Estado es un Estado que administra la pluralidad y pone un límite claro. Ninguna convicción, por mayoritaria que sea, puede convertirse en ley obligatoria para todos. El Estado laico se pone a prueba todos los días cuando la moral se traduce en política pública, cuando la religión busca influir en la ley, cuando los políticos apelan a la fe para ganar legitimidad, cuando se confunde la libertad religiosa con derecho a imponer valores. En el algoritmo de la fe, queremos generar la necesaria conversación sobre este encuentro y desencuentros de la fe y el poder en un estado como Aguascalientes, donde el 89.3% de los aguascalentenses son católicos. Esto no es un debate, es una deliberación, es un diálogo, un espacio para pensar cómo circulan hoy la fe, el poder y la política en una sociedad atravesada por datos, emociones, creencias y cálculo electoral. Agradecemos en esta ocasión la presencia del vocero de la Arquidiócesis de Aguascalientes, el padre Rogelio Pedrosa González. Muchísimas gracias por acompañarnos. Del senador Antonio Martín del Campo. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Y de Ricardo Heredia por estar en esta mesa. Gracias. Pues abrimos el debate. Yo creo que lo primero que hay que establecer es cómo se vive desde cada una de sus posiciones esto que llamamos o que conocemos como Estado laico. Padre, por favor. Bueno, para empezar, Estado laico, como ya usted lo decía en la introducción, no significa que sea una especie de enemigo de la fe, simplemente los ámbitos que tienen que ser claramente distintos, precisamente por el respeto a la pluralidad y porque cada quien tiene su objetivo, aunque ambos buscamos el bien común, cada quien por diferentes medios, y entonces tenemos que respetar los diferentes ámbitos. Y creo que el respeto ayuda mucho a, primero, tener claro que una cosa es la fe, otra cuestión la política, que obviamente pues es el mismo hombre que tiene su aspecto social, que tiene su aspecto de la fe, tiene su aspecto político, sí, pero hay que distinguirlo claramente en ambientes para el bien, siempre para el bien común, sin enemistades. Yo creo que más bien la colaboración mutua en sus ámbitos. Senador. Claro que sí, a ver, bueno, de hecho, en su momento hubo esa, no digamos separación, aunque hay alguien que sí le quiere llamar así como una separación entre lo que es la iglesia y lo que es el gobierno como tal, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que tenemos que ir caminando juntos muy de la mano, porque hay muchísimas cosas, y yo siempre lo he comentado, que se pueden hacer en una forma conjunta. Al menos, por ejemplo, un servidor, y lo he dicho públicamente, y lo saben pues los aguascalentenses, soy creyente, soy católico, y parte de las actividades que realizas en tu vida diaria en la parte política, pues también igual tiene que ser también igual parte de los principios de lo que es la Iglesia Católica. E inclusive yo voy más hacia atrás en el sentido de que en el partido en el cual milito, pues fue formado precisamente con parte de esa doctrina, de lo que fue la doctrina cristiana, y a través de esa doctrina fue como se constituyó un partido político. Entonces yo creo que hay muchísima similitud, sobre todo con lo que es la religión católica y con lo que es el Partido Acción Nacional. Ahora, si hablamos del tema de laicidad, bueno, pues sí, el Estado como tal debe de trabajar en sus políticas públicas, y la religión también igual en su ámbito de su competencia, pero siempre yo creo que tenemos que tener una muy buena coordinación. Aquí tendría la pregunta, ¿cómo legislar desde la convicción personal? ¿No? Justo sí, con esto. A veces sí es complicado, te soy honesto. ¿Por qué? Porque, hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Es un tema ahorita muy polémico, controversial. El tema, por ejemplo, de lo que es el aborto. Yo lo que he dicho, si bien es cierto, hay un marco que nos marca a todos los mexicanos, que es la Constitución, pero también igual, hay cosas que tú crees y que yo no puedo renunciar precisamente a mis valores, Eso no lo voy a hacer. Y que quede claro. Así. O sea, ¿por qué? ¿Y a qué me refiero esto? Porque, por ejemplo,
pues si yo soy católico, soy pro vida, y en ese momento, e inclusive yo fui una de las personas críticas hacia la legislación que se hizo aquí en lo que fue el estado de Aguascalientes. Que si bien es cierto, fue un mandato de la Suprema Corte para que se legislara el tema de lo que es el aborto. Es un tema un tanto polémico, pero ¿sabes qué? Dices, es que si yo tengo una convicción, pues voy a votar en base a esa convicción y en base a una plataforma que nosotros mismos como militantes y como consejo fue aprobada. Entonces, no puede estar cambiando. Yo creo que eso también igual, y es una crítica constructiva para lo que es mi partido Acción Nacional, que a veces hemos titubeado. Y yo creo que no tenemos que ser titubeantes, tenemos que ser muy firmes en las posturas en las cuales tenemos y en los principios y doctrina en la cual profesamos. Te fuiste directo al tema. duro y frontal. Justo, a ver, en cuanto a estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Se cumplen en el 26 100 años de la cristiada, como se le conoce. Hace unas semanas estuvo por aquí Jan Meyer, que bueno, pues es quizá el historiador más reconocido en cuanto a temas de la Revolución Mexicana y particularmente bueno, el tema de este movimiento. ¿No consideras también, senador, que la sociedad ha evolucionado de distintas formas y que quizá, ahorita mencionabas tú, el tema de las plataformas de los partidos políticos? Con estas alianzas que se han creado, se han diluido quizá muchas ideas fundacionales de estos partidos políticos al que tú mencionas. Hablábamos de la laicidad. ¿No consideras también que esto es momento de replantear, de volver a repensar la tecnología o la situación o el contexto, no nada más de México, sino en el mundo ha ido evolucionando? ¿No consideras que es un momento de poner a debate esa laicidad, como mencionaba el padre, de uno por acá y otro por acá quizá? A ver, yo creo que lo que no tenemos que, no tenemos que cometer los errores de agarrar modismos. ¿A qué me refiero? A ver, en serio, es que está de moda, sí, la diversidad y todo eso, y como que agarramos parte de eso. No, a ver, sí respetar, por supuesto, claro, pero tampoco, si bien es cierto, los tiempos están cambiando, pero a ver, tus principios no los puedes cambiar. Yo quisiera regresar un poquito al tema de que dejó un poquito muy interesante, ¿no? La cuestión de las convicciones. Se ha criticado mucho, pero a veces no se respeta también la libertad. La libertad es fundamental en un estado así como el que tenemos, ¿no? Porque luego se confunden las cosas. Si X partido apoya ciertas cosas es porque está necesariamente involucrado con la religión. No, tiene convicciones y tiene libertad. Las personas tenemos libertad en ese estado laico, y es parte precisamente del estado laico vivir la libertad. Y como libertad, pues alguien puede decir abiertamente, yo me declaro de este modo de pensar, mi fe es esta, la libertad. Y ya entramos al otro tema. Además que yo quise volver un poquito. Yo creo que regresamos un poco, padre Rogelio, el senador, porque en esta definición de cómo se vive el Estado laico para mí es un límite, pero también es una garantía, ¿no? Entonces habla de la libertad, del ejercicio de las convicciones personales, pero lo que el límite del Estado laico que pone es que no la religión católica, cualquier religión te presione, ¿no? Y convierta una convicción en un valor o en una política pública. Es decir, la defensa de la libertad, por supuesto que es importantísima. ¿Tendríamos que redefinir el Estado laico? ¿En qué aspecto? Yo creo que más que redefinir, yo creo que más bien aplicarlo como se debe aplicar, porque el problema, muchos estados, muchos países tienen Estado laico y no necesariamente están en guerra, ¿no? Yo creo que más bien es el respeto a los diferentes ámbitos. Yo creo que en principio todos entendemos que es Estado laico, bueno, no sé, pero si se entiende bien, no tenemos por qué entrar en debates cuando todos buscamos, bajo aspectos diferentes, el mismo bien. El respeto a las convicciones de cada persona, y el Estado laico garantiza, como usted había dicho hace ratito, garantiza los derechos de la diversidad. Eso creo que es bueno. Más bien creo que saberlo aplicar y entenderlo bien, que es un Estado laico. No te pregunto directo, se prohíbe la participación de religiosos en la política. ¿Por qué?
A ver, yo creo que no debe ser así tan tajante. Pero lo es. Sí, claro, a ver, pero por ejemplo, vimos a un expresidente, Vicente Fox, en donde él antes de tomar protesta y fue precisamente a la basílica en su acto, en su creencia, y eso no quiere decir que a los otros grupos o a las otras religiones las excluyas, no, es un respeto al final de cuentas en el cual todos podemos convivir como sociedad. Y ahorita lo que dijo el padre Rogelio, o sea, al final de cuentas todos queremos algo, es el bien común, ¿sí? Y puede haber diferentes caminos para poder llegar precisamente a ese bien común. Y desde el ámbito gubernamental puedes dar facilidad para que todos lleguemos precisamente a ese bien común. E inclusive, hasta los partidos políticos, cualquier partido político, cualquiera, busca indirectamente, unos con una forma, otros de otra. Es eso, lo que es buscar el bien común. A lo mejor nosotros llamamos un bien común, otros pueden llamar bien social, otros les pueden llamar bienestar, pero al final de cuentas es eso, que tengamos diferentes formas o puntos de vista, cómo podemos llegar a ese punto. Entonces ahí es donde a veces no coincidimos, porque para alguien puede ser de una forma más recta, alguien puede ser pues buscándole por otros lados, otros con atajos, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas todos, tanto la religión y por supuesto lo que es el gobierno, tratamos de llegar a ese mismo objetivo. Y no debe de haber, y no debe de existir ni pleitos ni confrontaciones, pero a veces los seres humanos son muy complicados y buscamos el cómo no en lugar del cómo sí, como yo siempre digo. Ricardo, ¿no? Ayúdame a replantear la pregunta, porque la participación de los religiosos, sobre todo, creo que afecta a la Iglesia Católica, pero hemos visto cómo otras iglesias tienen una participación directa, ¿no? Hay gente que está encarcelada por el abuso y hay gente que rentó Bellas Artes, o hay gente con la experiencia de un expresidente que no profesaba la religión católica. Hubo muchos ataques a religiosos y aún así, en esto de defensa de la libertad, no permitimos que los religiosos, sobre todo los católicos, participen en política. Yo considero que, a ver, senador, y el padre ahorita lo que mencionaba, decía, creo que todos sabemos lo que es el Estado laico, quizá ese es donde estamos un poco extraviados. Y no considera, senador, que hace falta una pedagogía para todos los políticos o servidores públicos, y bueno, y en general, de entender qué es el Estado laico, porque bueno, lo mencionaba ahorita Edilberto, pues hay movimientos que han metido a miembros, diputados federales, sí, sobre todo, de algunas iglesias, que obviamente no es la católica, y que bueno, han tenido algunos problemas. Yo he conocido a gente que ha estado en la Cámara de Diputados, que son gente de bien, pero que son miembros de algunas iglesias, pues no de la católica, pero sí de otras. Y yo te diría, ¿no consideras que hace falta una pedagogía en general? De replantear estos caminos que al final, como tú mencionabas, creo que todos queremos el bien común, pues, ¿no? Y en México se están dando retos muy complicados, donde la familia, quizá por estas modas que hablas, o quizá por la misma situación del contexto tecnológico, o del corrientes capitalistas, como quieras llamarle, ¿no consideras que hace falta que quienes detentan el poder formal, en este caso los gobernantes y tú como legislador, que eres, generar una pedagogía y un entendimiento primero de lo que significa el Estado laico para poder tener un lugar o una mesa común de ir caminando hacia poder solucionar algunos de estos retos? Yo creo que puede ser que ya empecemos a tener parte de ese análisis definitivamente, y la otra, como que se ha puesto parte de una barrera, y más yo creo que con la religión católica, el de hecho decir, no, es que la religión va por un lado y nosotros como gobierno por el otro, cuando no debe de existir ese divorcio. Tú bien lo comentas, han existido, e inclusive está en la Constitución que no debe ser ministro de culto, por ejemplo. Yo creo que es tiempo y momento de analizarlo, si es dejarlo igual en la Constitución, o ya quitarlo, o ya eliminarlo. ¿Para qué? Para que al final de cuentas, de una o de otra forma, también igual se pueda involucrar parte de lo que es la religión en el tema político. Porque de una o de otra forma estamos inmiscuidos ambos.
O sea, no podemos estar divorciados y no podemos estar alejados uno de otro. Al contrario, yo creo que tenemos que ver cuáles son los puntos de encuentro y en base a esos puntos de encuentro poder analizar y si es necesario el poder hacer las reformas que se requieren o que se necesitan. Y la otra, a ver, estamos hablando de más de 200 años en donde hubo parte de esa separación y creo que pues el tiempo ha pasado y yo creo que es el tiempo y momento para poder decir, a ver, qué es lo más conveniente precisamente para lo que es nuestro país. Quisiera... Disculpe. No, adelante. Yo creo que hablaba de la formación de los nuevos políticos que se dedican a la política formal, ¿no? Porque todo el mundo es político, ¿no? Y si se pone un día llega más. Pero todos somos, de alguna forma, el ser humano es de político, ¿no? Es un ser político. Ya lo decía Aristóteles y los filósofos antiguos. Pero yo creo que sí, para quien se mete a las filas realmente ya de competir en una cuestión de gobierno, sí tendría que ser como más formados. Yo creo que ahí está la cuestión. Para mí una de las cuestiones interesantes que sí los políticos que se dedican a eso, sí tienen que ser un poquito más formados. No pueden ser así como improvisados, ¿no? Luego la improvisación nos cuesta muchas cosas, cuesta entender qué es el objetivo fundamental, incluso la cuestión del gobernante, ¿no? Porque a veces lamentablemente se ha perdido lo que es el asunto, el bien, el político, la cuestión política, que es precisamente favorecer que haya un Estado de Derecho, en nuestro caso, ¿no? Yo creo que sí hace falta forma, para mí, al menos en algunos que se dedican realmente a cuestiones de gobierno. ¿Por qué? Porque el conocimiento es también libertad. Cuando se tiene conocimiento, tenemos muchos prejuicios de todo. Se tienen prejuicios de la iglesia, se tienen prejuicios de la fe, se tienen prejuicios de todo, porque no conocemos, ¿no? Entonces ya para mí, así como nosotros tenemos que formarnos siempre, nosotros tenemos un programa que se llama Formación Permanente y Continua. O sea, no basta el seminario, ¿no? Yo creo que para todos profesional, y que se supone que un político es profesional en ese ámbito, pues tendría que estar formándose siempre, porque la historia, los vaivenes de la historia son fluctuantes, pero hay algo permanente. Aquí el problema, entonces le vas a hablar de reformas, para lo que está diciendo Toño, sí, necesitan más preparación los políticos, pero la Constitución lo que dice es que... A ver, ser mexicano de nacimiento, ¿no? Y algunos límites de edad. Sí. Entonces, y la política está muy desprestigiada. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo revisamos? Claro. Porque las críticas que podemos hacer a la clase política es, sí, se supone que nos representan. Entonces, si llega alguien sin valores, si llega alguien... con alguna enfermedad, con algún trastorno, o simplemente un hombre o una mujer mala y preparada, bueno, pues portaron por ellos. Claro, así es. A ver, y de hecho lo estamos viendo ahorita en algunas entidades de lo que es nuestro país. El hecho hoy con las redes sociales, alguien que es tiktokero, ya ahí automáticamente cómo tienes cierta influencia, ¿no? Hoy lo vemos, por ejemplo, en la parte artística, ¿no? Con los cantantes. Tú dices, ese tipo de música, para mí dices, ¿cómo puede ser posible ese tipo de música? ¿Por qué? Porque pues lo que te da a insinuar es droga, sexo y muchas cosas más que dices, ¿cómo? Estamos mal pues como sociedad, pero al final de cuentas es lo que está influyendo hoy en los jóvenes, que es redes sociales y por supuesto lo que es la música. Y claro, y que muchos de esos a veces han brincado a lo que es la política y que bueno, pues han sido... creo que situaciones no muy favorables, y lo podemos ver en Morelos, por ejemplo. Un futbolista, que a lo mejor como futbolista puede decir que puede ser bueno, y bueno, hay más a los que van a la América, entonces, pero como político, a ver, la verdad, en serio, ha sido un desastre, y ahí está, y lo hemos visto. Entonces, yo creo que sí hace falta más profesionalización en todos los aspectos. Y no tanta improvisación. Padre, hablaba de esa capacitación necesaria. Desde el Estado laico, ¿cuál es el límite entre influir en la feligresía y presionar políticamente? Bueno, el Evangelio siempre hablará de valores que son permanentes. El Evangelio, un padre, un sacerdote X, un obispo,
que hable de acuerdo a los valores del Evangelio, luego se le tilda, porque aparentemente se mete, pero son los valores evangélicos, ¿no? Yo creo que más bien también tenemos que acostumbrarnos al pluralismo, porque parecería que si alguien opina diferente es mi enemigo. Entonces, si la iglesia opina diferente de lo que yo creo, es enemiga ya de entrada este padre o este obispo. Yo creo que más bien los obispos, la iglesia en general tiene el deber de predicar el evangelio, y a veces el evangelio cala, y a veces el evangelio hace ruido, y quisiéramos que fuéramos suavecitos, ¿no? Porque no pueden decir esto porque me afectan mis intereses. Bueno, yo he escuchado algunas críticas a la iglesia por eso. La iglesia tiene que cumplir con un deber, no está cometiendo, el día que se meta a hablar concretamente ya de esto, los documentos de la iglesia son muy claros, el sacerdote no debe meterse en política de partido, pero sí tenemos el deber de hablar en sentido amplio de lo que es el bien común. Claro. Y ahí es donde parecería que no nos entendemos, porque cualquier opinión que sea contraria, se piensa que es simplemente enemigo, cuando en el fondo pues es predicar la verdad. Tenemos también que acostumbrarnos a la pluralidad, porque me da la impresión de que a la iglesia sí se le tiene que decir todo y cómo se equivoca, pero cuando la iglesia habla de un valor o de un antivalor, entonces nos podemos rasgar las vestiduras, porque esto no le toca a la iglesia. Cuando le toca a la iglesia decir la verdad evangélica, y le digo, a veces el evangelio cala, y a veces el evangelio toca o pisa callos. Ricardo, ¿cuál es la responsabilidad de los medios en esto que está comentando el padre Rogelio? Porque me parece, si tú escuchas la homilía y el mensaje del evangelio de ayer, domingo, es la profesión del evangelio. No está señalando a ningún político. Y nosotros lo que hacemos como medios a veces es tergiversar el mensaje, y en vez de poner la atención sobre el mensaje del evangelio, es sobre convertirlo en una postura política. Pues considero, y a ver ahí, senador, si tú coincides un poco, y como mencionaba el padre, a ver, es esa pedagogía, creo que es de todos contra todos, y sin duda la libertad de expresión. Hoy en México, lo platicamos hace unos días, Beto, hay más de 51 procesos abiertos en el país hasta junio, documentado por artículo 19, sobre periodistas y medios de comunicación con procesos legales. Antes nos callaban o nos querían callar de alguna manera, se presentaba alguien ahí medio raro, una llamada, un mensaje, y dice, oye, bájale o ya no le digas tanto porque te puede pasar algo. Ahora es desde la parte legal y desde el Estado. Y esto nos lleva, Beto, a tratar de contestar esa pregunta. Creo que a todos nos implica hablar con mucha responsabilidad. Claro. Y como decía el padre, pues tenemos también que estudiar, tenemos también que prepararnos, buscar los hechos, ser congruentes y verídicos, pues, ¿no? Y por más que a lo mejor el senador me caiga bien o cualquier otra persona sea mi amigo, pues yo estoy obligado a señalar lo que informativamente o de manera veraz, pues yo vea que está haciendo quizás no tan correcto. Y ahí es donde quizás lo que menciona el padre, ver esa libertad, ¿no? Y desde donde tú estás ahorita, en esa polarización que entiendo pues es una lucha por el poder, y por supuesto que tienen que dejar claro qué representa cada, como de esquina a esquina, pero cómo sortear eso que tú mencionabas, los medios o los políticos tiktokeros, que ahora resulta que bueno, pues, el que llega al poder pues es el que más seguidores o el más popular, no necesariamente el más preparado. Y ahí entramos nosotros quizá como medios, Beto, ¿no? Como también ser garantes de que cuando la gente voltee, ve tu medio, ve tu nombre o escribe algo, entienda y que tu congruencia está hablando. Y ahí pues es donde a veces los políticos no les gusta, Toño, pues que señalemos cosas que no están bien hechas o que la población o que el ciudadano nos hace llegar y nos dice, oye, es que ese presidente municipal está haciendo un pésimo trabajo, y nos ven, como dice el padre, como enemigos. ¿Qué opinas tú de eso? A ver, aquí quiero destacar dos cosas. Uno, de que si bien es cierto, la palabra de Dios o lo que es el Evangelio dice tal cosa, y muchas de las veces hay algunos servidores públicos que les cae, como luego se dice, el saco, y les cae muy bien, la verdad, y entonces piensan que es una agresión
sobre lo que es el funcionario público, sobre lo que es el gobernante. Cuando, bueno, pues, si en ese evangelio ahí está, y si así lo dice, entonces no debe de ser así. Y la otra, bueno, pues hay servidores públicos que tienen la piel muy sensible, definitivamente, que ante cualquier acto, que ellos lo vean como represión o un acto en el cual no coincidan con lo que se está haciendo, bueno, pues simplemente se toman medidas y a veces son medidas muy drásticas, que ya tú lo comentaste, como es el tema de, pues de una forma medio extorsionarte, ¿no? El hecho de decirte, a ver, o le bajas o tu medio te lo tratan de censurar, o el hecho Te va a hablar el fiscal. Sí, claro, o sea, hay diferentes formas de presionar. ¿Para qué? Para que al final de cuentas o no hables mal de lo que es el gobierno por algo que está haciendo, o la otra, porque, bueno, pues simplemente no me conviene como gobierno que tú estés comentando ese tipo de actos o de acciones que se están haciendo en la parte gubernamental. Cuando, pues al contrario, yo creo que entre más transparencia tengamos, pues por supuesto que es mucho mejor, porque a lo mejor yo tengo la visión desde este punto de vista, desde este ángulo, pero quien está del otro lado tiene otro tipo de visión, y eso lo podemos compartir y eso lo podemos enriquecer. Es como yo lo vería, pero hay quienes lo ven como una ofensa, y ahí es donde está precisamente parte de las discrepancias, y es donde no coincidimos a veces. Yo creo también que se nos está olvidando sumar y estamos aprendiendo a restar. Porque dijo una frase usted que yo quisiera más bien verlo de esa forma. Dice, todos contra todos. Y más bien en un país es todos para todos. Aprendiendo a sumar. Yo creo que en ciertos momentos de la historia todo se polariza. Y cuando hay polarizaciones, hay también fragmentaciones. Y las fragmentaciones no ayudan al todo si no se unen bien. El fragmento luego se hace para un lado y para otro. Y en la fragmentación pierde todo. Para mí el asunto es cómo sumar, ¿verdad? Y cómo sumar precisamente para que un país o un estado esté mejor. Yo creo que todos queremos estar mejor, y en diferentes aspectos. En el aspecto educativo, en el aspecto social, en el aspecto económico. Estos días de fiesta, por ejemplo, ¿cuántos realmente tienen para poder solventar ciertas cosas de este momento? Pero, ¿por qué? Bueno, tenemos el deber todos de construir un estado donde todos podamos vivir en paz, donde todos podamos vivir mejor, donde todos tengamos la oportunidad también de florecer y de expresar lo que yo tengo como potencialidad. Y es el problema para mí, el asunto de X momento histórico, o sea el antepasado, ya no nos importa porque ya pasó. En el momento actual tenemos que sumar. Y parece que estamos aprendiendo más bien a restar. A ver, por aquí rápido, coincido, padre, pero hay gobiernos en que le apuestan a la división y a la polarización, tristemente. ¿Por qué? Porque es donde ellos sacan su raja política, y es donde no debe en el bien mayor, no debe de existir, mas sin embargo, en el bien para ellos es lo que hacen. El poder polarizar, claro, entre buenos y malos, entre unos y otros, y cuando, a ver, no debe de ser así. Fíjate que aquí lo que veo, para volver al Estado laico, es de la posición del padre Claro. Rogelio, esto de sumar, yo creo que la Iglesia, en específico la Iglesia Católica, ha aprendido sin dejar de defender sus valores, a perder ciertos debates por los derechos de algunas minorías. Pero creo que la clase política, y no sé cómo lo vea, senador, está rindiéndose por el costo electoral que implica mantener la defensa de estos valores, ¿no? En esta polarización. Inclusive, yo creo que ahorita tú comentabas de los periodistas, pero también igual hay algunos sacerdotes que tienen juicios ante lo que es Secretaría de Gobernación, precisamente porque supuestamente se involucraron en temas políticos, el poder decir desde el púlpito
a lo mejor parte de lo que es la homilía y alguien lo tomó mal y automáticamente agarraron un fragmento y órale, un juicio. Entonces, ¿qué es lo que te deja? Bueno, simple y sencillamente te está dando a entender que tenemos un Estado represor y un Estado en el cual no tienes ese derecho de disentir. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un punto de vista, el padre otro, yo otro, y eso es válido, pero que al final de cuentas podamos coincidir en lo que es el centro, en lo que es lo que estamos buscando. Para mí el asunto, coincido en que hay una visión así más bien como maniquea y de polarizaciones, pero yo creo que aquí, bueno, y para personas que nos están viendo, siempre una visión que divide siempre trae una pérdida. Así es. Y porque eso tarde o temprano se nota. Y si se sigue polarizando, y la historia nos enseña, o no hemos aprendido de la historia, porque en países que se han polarizado llegaron al máximo y llegaron a la quiebra y a veces hasta la derrota de todos. Entonces yo creo que aquí sí tenemos que aprender, no estamos para seguir polarizando, no estamos, yo creo que ahorita y en todos los tiempos la unión siempre será fortaleza y la polarización siempre será debilidad. Sí, a lo mejor con costos políticos o para ganancias políticas, es lamentable. O sea, es lamentable que se use este tipo de metodologías para poder adquirir yo lo que yo quiero. Porque al final de cuentas, el que está arriba sí tiene una visión, sí sabe lo que quiere. Y el pobre pueblo es el que pierde. Porque a veces el pueblo no tiene tan claro hacia dónde lo llevan. Y hay casos de países latinoamericanos donde no supieron dónde lo llevaban y se hundieron en la quiebra. Pensaron que todo iba a ser libre, todo iba a ser para bien, pero la polarización siempre es restar. Hace unos días vamos a platicar con usted para mencionar esa cultura de la denuncia, ¿no? Que sin duda es importante denunciar muchos casos, pero desde las políticas públicas, senador, pues a veces, o sea, sí se denuncia, pero pocas veces se atienden las causas, no hablamos específicamente de la violencia, por ejemplo, intrafamiliar, y cómo lo anclo con el tema del Estado laico. Creo que sin duda la Iglesia y todos sus miembros pues conocen a profundidad el contexto social de todas sus parroquias y de toda su gente y de las personas más allá de números o de estadísticas. Ellos saben muchas cosas. ¿Por qué en algunos gobiernos se aplica para federal y locales también, no nada más para los guindas, que no son de tu equipo, pero también aplica para algunos compañeros tuyos donde no entienden ese contexto? Hablaba mucho de la libertad, pero también de la cercanía. O sea, los gobernantes y los políticos a veces llegan y pues nada más cada 3 años o cada que se ocupa el botito, cada fiesta van con la despensita a pedir, pero se pierde esa cercanía y esa, de repente pues resulta que pues ya son en un cristalito, el gobernante en turno, para no decir color, pues ya no conocen o ni saben ni en cuánto está la tortilla, ¿no? Fíjate que así es. Yo creo que aquí, y yo lo he comentado, de que hay muchas cosas de que el gobierno como tal es bien difícil el poder resolver o solucionar. Y estamos hablando de uno de los temas que hay y que existe actualmente aquí en nuestro estado y a nivel México, el tema de la drogadicción. Es un tema que está avanzando a pasos agigantados y cada día se sigue incrementando más drogadicción. Y yo lo que he comentado es de que cuando llegas tú como a la parte de lo que es gobierno, es bien difícil el que te puedan aceptar. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque ya como gobierno no hay esa empatía y por lo tanto, bueno, pues simplemente hay una barrera y hay un rechazo. Y yo lo que he comentado es de que ahí sí tenemos que trabajar con la iglesia. ¿Para qué? Para a través de la fe poder ayudar indirectamente y a través de la iglesia sí poder sacar a esos chavitos de esa gran enfermedad que hay y que existe. Estoy convencido que no es ni con más patrullas, ni con más elementos, ni con más seguridad, no. Yo creo que lo único que nos queda es la fe. Y si no aprovechamos, si no trabajamos en equipo, entonces estamos condenados a tener en las próximas generaciones una generación perdida, y eso sí me preocupa muchísimo, porque veo en las colonias, veo en las comunidades, ya hoy
jóvenes drogándose de 10, 12 años. Veo que hay familias en donde pues hay problemas tan fuertes y que se refugian precisamente en las drogas, en lugar de refugiarse precisamente en la fe o tener la confianza en lo que es el gobierno. Y ahí yo creo que indirectamente tenemos que trabajar muy de la mano, sí, con ese respeto, pues, pero sí en una forma muy coordinada. Le estás hablando, senador, a alguien que tiene el pulso de eso que está ocurriendo, Sí, claro. porque las parroquias en Aguascalientes son centros comunitarios también. Sí. Además, el mandato del Papa Francisco ha sido que sean las iglesias centros de campaña para reunir. Entonces, aquí sería, Padre Rogelio, por ejemplo, el oriente de la ciudad de Aguascalientes, donde hay diversas problemáticas, no nada más la de drogadicción. Bueno, voy a hablar dos cositas. Hace tiempo, yo no recuerdo cuándo, que hubo una especie de ensayo donde algunos presidentes municipales nos pedían nuestros espacios para también ayudar a los jóvenes que quisieran aprender algo. Ese es el punto de unión, ahí donde Claro. nos podemos unir. Si yo no tengo, por ejemplo, yo sacerdote, yo párroco, no tengo peritos o no tengo psicólogos, no tengo estas personas que pueden ayudar, pero sí puedo decir, aquí están mis espacios, están libres para que usted, y vamos juntándonos para que haya una escuela de valores humanos, donde los muchachos puedan sentirse también apoyados y hasta cierto punto cobijados, porque el problema es que ahorita hay un libro que se llama Los hijos perdidos del progreso, y los hijos perdidos del progreso pues están solos. Y la drogadicción, por ejemplo, en el Oriente, yo acabo de ser vicario pastoral de la diócesis, yo visito, conozco toda la diócesis, casi hasta los ranchitos más pequeños, porque fui vicario pastoral. No se puede comparar el asunto, por ejemplo, de Jocaliente Calvillo al asunto de Santa Eduviges acá en el Oriente y Puerta de Viejitos, ¿no? Son ambientes muy diferentes, pero en parte semejantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes ahora están influidos por las redes sociales, por las comunicaciones al instante y también todo que se ofrece muy fácil. ¿Qué hace la iglesia? Uno tiene el pulso, el problema es que a veces te sientes rebasado. ¿Por qué? Primero, porque la mayoría de la gente no asiste a las cuestiones de fe, realmente. Tenemos un número de niños del catecismo y ese es un número más o menos respetable, pero cuando van creciendo se van deslindando tanto de papá y mamá y van haciendo su pequeño mundo y entonces entra el asunto de las drogas. Yo creo que la cuestión es educativa y para educación desde los papás, porque también conocemos un poquito la historia reciente, ¿no? Las generaciones de las edades más, ya no son las fuertes de antes. Los muchachos son más sensibles. Sí. Y también decían, y a veces los padres nosotros las generaciones tuvimos la culpa. Sí. Nosotros los criamos. Porque dijimos, yo no quiero batallar lo que sufran, lo que yo sufrí. Y fue un arma de dos filos, sí. Porque resulta que ahí yo decía, pues, a propósito de la Sagrada Familia, ¿no? Ahí yo decía, en las lecturas hablaban de no sean tan duros con los hijos para que no se depriman. Yo decía, no, intransigentes no, exigentes sí. No se depriman, se exasperan. La palabra depresión está en moda, pero parecería que los padres renunciaron a una sana disciplina. Y alguien tiene que ayudar a los padres para que volver a una sana disciplina. Sin sana disciplina no se crece. Y los han dejado solos por razones económicas. A veces tiene que trabajar mamá, papá. Mamá y papá. Primero por razones económicas. Segundo, por razones de ellos mismos están perdidos. Muchos padres están en una segunda adolescencia. Y un adolescente no forma. Y lo vemos claramente. Digo yo, ¿por qué uno toca el pulso, no? Así es. Porque, pues es que ya me divorcié de la primera, ya me divorcié de la segunda y una tercera. Entonces, dice uno, pues claro, pues una persona así tiene un compromiso aquí, tiene un compromiso acá, aquí falla, acá falla, y a la hora de la hora, ¿quién pierde? Pierden los hijos. El mes ha quedado muy claro, senador, y perdón, Ricardo, que ahí está la iglesia.
Ahí están los centros. O sea, ¿te imaginas lo que acaba de plantear el padre Rogelio? Es de, nosotros tenemos el diagnóstico, tenemos el contacto, pero no tenemos los recursos. Así es. Si lo planteas como político, en este momento, por la polarización que ha mencionado el padre Rogelio, se te van a ir en contra. Tiene un costo electoral. Si tú señalas abiertamente, como en campaña o en la legislatura, vamos a colaborar con la Iglesia Católica para hacer de las parroquias. Ojo, pero muchas de las veces no nada más es con una iglesia como tal, o sea, puede ser, o sea... no, claro, pero en Aguascalientes casi el 90% es católico. Claro, es católico, claro. Y yo creo que el hecho de cada quien estar haciendo ese tipo de esfuerzos de una forma aislada, no vas a tener el mismo resultado que si lo haces en conjunto, definitivamente. ¿Por qué? Porque cuando lo haces en conjunto, por supuesto que se ve, se nota y no terminas, pues, al final de cuentas, disperfrando recursos ni esfuerzos. ¿Estarías dispuesto a aceptar el costo electoral de hacer una propuesta así? A ver, es que al final de cuentas no tenemos que ver, ojo, no tenemos que siempre pensar por las próximas elecciones nosotros. Tenemos que pensar por las próximas generaciones. Es muy diferente. Yo le he dicho eso. O sea, yo no tengo empachos en poderlo decir porque yo soy concurrente en el decir y el hacer. Así. Y segundo, pues sí, vamos a estar pensando en que, es que mi parcelita aquí, mientras me vaya bien, entonces sí, y después qué, o sea, ¿qué futuro yo le voy a dejar a mis hijos o a mis nietos? ¿Qué sociedad le voy a dejar? Yo quiero dejarles un buen legado, eso es lo que yo quiero dejar. Como me dejaron mis padres, ¿qué me dejaron mis padres? Bueno, pues mis padres me dejaron ese esfuerzo del trabajo, del día a día, de que tienes que ganar el pan honradamente. Eso es lo que yo quiero dejar hacia una sociedad. Y es que la verdad, también experimentamos la soledad de los niños y los adolescentes, y eso alguien lo tiene que tomar. O sea, la iglesia está haciendo lo suyo. Yo creo que el gobierno también está haciendo lo suyo. Más bien, ¿cómo hacemos para fortalecernos? Porque, por ejemplo, la educación lo hace. El asunto es que también a veces en la misma educación se politiza. Y cada sexenio trae un nuevo modelo educativo, y entonces cada sexenio le pone su tinte. A la hora, ¿quién pierde? Otra vez fragmentaciones. ¿Y quién pierde? No pierde porque alguien quiere electores, ¿no? Pero finalmente el que pierde es el del pueblo, como dice la canción de Yuri. El pueblo siempre perderá, siempre es el que sufre, ¿no? El pueblo siempre es el que sufre. Y lo curioso, y lo peor de todo, es que a veces el pueblo no es tan consciente de lo que está haciendo con él, lamentablemente. Porque nos vamos por la parte superficial a veces, ¿eh? Sí, esa es la no sé qué están haciendo conmigo, porque yo recibo alguna cosa, me está yendo bien, entre comillas, pero en el fondo somos también carne de cañón. Y eso también hay que despertarlo. Eso es también parte de la iglesia. Eso es donde no gusta, que la iglesia tiene que hacer conciencia, porque hacer conciencia es educativo. Y la iglesia tiene que ser educadora. La iglesia es madre y maestra. El Papa Juan XXIII, en un documento así, Mater et Magistra, entonces es madre y maestra, y nos gusta que sea madre para que nos pase todo, pero ya cuando es maestra ya no nos gustó, porque entonces no. Cuando hay correcciones, ¿no? Vamos hacia el final del programa. Creo que lo más valioso de esta mesa es la coincidencia en los males de la polarización, en que entendimos que el Estado laico no es estar en contra de la fe, pero lo que plantearon el senador y usted, padre, es cómo se va a dar esta colaboración tan necesaria cuando, reitero, el número de católicos que hay en Aguascalientes, el número de parroquias que están cercanas a la realidad de los problemas y que tienen el diagnóstico, pero desde la política está mal entendido Estado laico, impide por lo menos que públicamente haya una colaboración intensa, ¿no? Convertir en centros comunitarios, auxiliar a la iglesia, porque lo que te van a señalar, senador, es que estás privilegiando a una iglesia. No, a ver, yo creo que cuando lo haces con ese objetivo de poder ayudar a una sociedad, tarde o temprano se te va a ver o se te va a reconocer. Y yo creo que más allá de los intereses políticos que puedas tener, yo creo que lo más importante es el interés superior. Y el interés superior es nuestra sociedad, en este caso es Aguascalientes, es nuestro país. Y tenemos que ir en ese sentido. ¿Y cómo evitar, padre, que no se haga un abuso
electoral del liderazgo de los padres. Yo creo que también nosotros como iglesia tenemos mucha conciencia. Bueno, hablo de mi generación al menos, de mi generación. Yo no me quiero meter a las otras ni a las próximas. Hablo de mi generación. Yo creo que ahorita tenemos muy claro qué nos toca y qué no nos toca en cuestiones políticas. Yo creo que el evangelio siempre será un deber predicarlo. Si predicando el evangelio alguien es mal visto, pues yo creo que es parte de ser testigo del evangelio. Hoy hablamos de Santo Tomás Becket, el que mártir por el rey Enrique II de Inglaterra en el siglo XII. ¿Por qué? Porque a veces a los poderosos no les gusta que le toquen ciertos temas y pues tienen que decir, pues yo tengo el poder y esto no puede seguir así. Yo creo que la iglesia tiene muy claro su deber, al menos en este momento. Hablo de la iglesia de Aguascalientes, tenemos un deber claro, tenemos una visión clara, más bien cómo unirnos porque a Eric Fromm tiene un libro que se llama Yo defiendo al hombre, en italiano Yo defiendo al hombre. O sea, yo defiendo al hombre, al ser humano en el fondo, el hombre que tiene sus aspectos religiosos, su aspecto político, su aspecto educativo, el todo, el conjunto del ser humano. Y aquí es donde lo podemos unir sin mezclar. César, lo del César. Pues, Beto, como es para cerrar, yo dejaría unos temas ahí en la mesa. Uno viene una reforma electoral trascendente y donde justo quizá esa, al menos discusión ante los retos tan complicados que nos está generando hoy en México y Aguascalientes, mencionaba la drogadicción, el tema del abandono de los hogares, pues por temas, una industria, no decir nombres, pero de repente va por las mamás a las 4 de la mañana y las regresa a las 8 de la noche. ¿Dónde se quedaron esos niños? ¿No? Pues son los hijos perdidos del progreso, como mencionaba. Creo que ahí tienes en tu cancha al menos redefiniciones, como volver a dialogar, pensar o repensar cosas sin la polarización, sin ese maniqueo que mencionaba también el padre, porque pues obviamente la disputa política por el poder necesita contrastes, pero con pedagogía, creo yo, y ahí es donde quizá figuras como tú, que conocen la calle o que tengan ese contacto, podemos volver a encontrar esos caminos comunes, sin mezclar, como bien menciona el padre, pero donde sí es necesaria el repensar este tema del Estado laico en el sentido de no irnos abriendo cada vez como sociedad, sino tratar de ir atendiendo las causas. Padre, ¿no? Mencionó usted el de la violencia familiar, por ejemplo. Pues en lugar de denunciar, vamos a las causas, vamos a evitar qué es lo que causa la violencia familiar, ¿no? El abandono, el alcoholismo, la drogadicción. Y creo que ahí pues tienes una tarea desde tu curul que hoy tienes, y también pues en tu día a día, en tu caminar. Te conozco desde hace tiempo y creo que eres un hombre congruente. Entonces, Beto, pues ahí está el tema, el gran tema para lo que viene. Yo pediría al senador Antonio Martín del Campo, senador por el Partido Acción Nacional, ¿cuál sería la conclusión para este? A ver, yo creo que la conclusión es muy clara, que siempre tenemos que trabajar todos como sociedad hacia buscando siempre el bien común, o el bienestar, o el progreso, o el desarrollo, como se le llame, pero al final de cuentas siempre viendo por el bien mayor que es el Estado y el bien mayor que es nuestro país. Gracias. Padre Rogelio, vocero de la Arquidiócesis de Aguascalientes, ¿a qué conclusión podríamos llegar? Bueno, por principio, muchas gracias por esta mesa, y también creo que cuando una persona se une, cuando personas nos unimos, hacemos fuerza. Y yo creo que ahorita todos buscamos ser felices, todos queremos ser felices. Buscamos, a veces los que nos dividen son los métodos, los caminos, pero en el fondo tenemos que revisar cómo estamos haciendo cada quien nuestro trabajo para poder sacar, hablamos de los jóvenes, yo digo, a veces sacarlos de la miseria, en el fondo intelectual, moral, material, para que puedan descubrirse como personas importantes y que puedan ser constructoras de una comunidad mejor. Pues muchísimas gracias, Ricardo Heredia, muchísimas gracias a usted que está viendo esta conversación, este podcast, distribuya, comparta y vuelva a sintonizarnos. Hasta la próxima, muy buen día.